bueno es estar en familia y alabar a Dios y adorarle con toda libertad. Es maravilloso. El plato fuerte lo tendremos allá en el cielo, cuando Jesús estará allí y tomaremos la cena en representación a la maravillosa obra que Él ha hecho por ti, por mí y por toda la humanidad. Amén. Aquí estamos practicando, pero allá en el cielo será maravilloso. ¿Lo crees? Amén. Así es. Yo doy gracias a Dios porque Él es bueno, Él es maravilloso y ha permitido que estemos hoy acá. Eso es un culto un poco diferente porque si te hago preguntas, quiero que me respondas. Y si tú tienes preguntas, intentaré responder. ¿De acuerdo? Somos familia, puede ser un tanto participativo, no os dé temor. Y vamos a crecer juntos. Yo quiero aprender más de Dios. Yo quiero salir de este lugar diferente, más parecido, por lo menos un poco más parecido a Jesús. ¿Y tú? Que después de mi tercera malaria yo no escucho bien, así que por favor hablar un poco más fuerte, porfa. Yo vivo en una zona del mundo, en un país de Malí, el país se llama Malí, queda en África Occidental y la zona específica donde yo vivo es la zona que se llama Girimaja. Está escrito justo allí. ¿Cómo se pronuncia? Entonces, cuando vais a Malí, preguntad, ¿dónde queda Girimaja? Y os acercáis a la región donde yo vivo. Va a ser más fácil. Es una región no tan grande, pero hay más de 50 aldeas, la mayoría de las cuales son aldeas soninké. La que más aldeanos tiene cerca de 21.000 y donde yo estoy viviendo en este momento hay cerca de 6.000. No es mucha gente. Y siempre invito a que me visitéis y en esta ocasión tristemente no puedo invitaros debido a la presencia de terroristas que están disminuyendo, pero como están por allí, no es sabio venir a visitarme ahora. Pero en el momento en que haya paz y seguridad, podéis venir a visitarme o llegar cerca, que es el caso de visitar Dakar, capital de Senegal, donde también hay soninqués y donde hay 3 soninqués que son cristianos. Podrás conocerles, escuchar sus testimonios en francés con algo de traducción, si no entiendes francés, porque si hablan soninqué es más complicado conseguir un traductor. Si avisáis con tiempo, yo puedo ir, pero me queda a 1.000 kilómetros. Entonces, avisad con tiempo que vais a Dakar y con gusto llego. ¿De acuerdo? Así que no me visitéis, pero seguid orando por todo el trabajo que se hace entre los soniques. Gracias por orar por mí, gracias por orar por nosotros, gracias por hospedarme en estos días. No tengo hambre, no tengo sed, no tengo frío. Bueno, un poquitín de frío, sí, pero eso es por el clima. Y Dios ha mostrado su bondad a través de vosotros para conmigo. Muchísimas gracias. Gracias de verdad. Hombre, ¿hacia dónde debo señalar? Es aquí. Ya, ya. El grupo étnico donde yo vivo habla una lengua. ¿Cuál es? Uy, pero están aquí afilados. Todos lo saben. Aquí hay 2 textos en soninke. Yope significa inicio, es decir, Génesis. Entonces, Yope Nangiritaureta. Si queréis quedaros con esto, está bien, yo lo paso, va de mano en mano, podéis observarlo. Es palabra de Dios en soninke. Probablemente intentáis leerlo y no entendáis gran cosa, pero los soninke sí lo entienden y ese es el propósito. Este es Éxodo y doy muchísimas gracias a Dios porque todo el Nuevo Testamento ya ha sido traducido a la lengua soninke y además hoy en esta madrugada precisamente se ha concluido la grabación del texto porque la mayoría de los soninke no saben leer o escribir en su lengua, así que tienen oídos y pueden escuchar. Todo esto se colocará en internet para que los soninke, estén donde estén, accedan a este material y puedan acercarse a la verdad. Y eso es maravilloso. Damos gracias a Dios por todo el equipo que ha estado trabajando arduamente. Luego habrá una revisión.
Cuando yo esté en África con otros, vamos a revisar todo lo que han hecho y si hay algo que corregir, aunque sea algo pequeñito, se corregirá antes de colocarlo en Internet. Demos gracias a Dios por esto, hermanos. Son años de trabajar en traducción y ahora tenemos todo el Nuevo Testamento. Se hará lo mismo con los primeros 6 libros del Antiguo Testamento. Aún falta mucho por traducir, así que seguid orando para que avance el proceso de traducción. Dios guarde a los traductores, que hayan más traductores y que los ordenadores, todo el equipo, se mantenga bien, porque han habido problemas impresionantes en el pasado. Gracias. África, Asia son lugares donde hay más musulmanes en la parte que está señalada, pero también están aquí, no hay que ir tan lejos. Y podéis preguntar a los musulmanes en qué creen y conocerlos mejor, así que no voy a explicar tanto esto, pero para compartir nuestra fe con los musulmanes tenemos que ser prudentes y osados a la vez. Hay que tener cuidado, pero también hay que ir hacia adelante. No podemos compartir la fe, al igual como lo hacemos con personas de trasfondo católico o judío-cristiano, porque hay que tener mucho cuidado. 2 cosas importantes. Cuando ores por ellos, porque ellos reciben la oración de un creyente y tu oración la recibirán, intenta no utilizar la palabra iglesia, la palabra cristiano, la palabra Dios como Padre o bien Dios como Hijo. Solo evítalo. O si te sale, pues te salió y no pasa nada. Pero si no lo haces, el musulmán se va a sentir cerca. Si lo haces, se va a alejar. Porque en su concepto, porque no lo entiende, tiene otra definición de todas estas 4 palabras o frases. Entonces evitemos esto. Y la segunda, no traerlos aquí o donde se reúna la iglesia hasta que prueben que definitivamente son creyentes, porque pueden ser espías. Y fácilmente una persona entra acá y se entera de todo. Sabe a quién matar, a quién destruir, qué coche robar. Lo van a saber todo y van a dañar. Entonces, para evitar todo esto, no es menospreciarles, es no invitarles hasta que sepamos que de verdad son creyentes. Podéis invitarles a vuestros hogares, a veros en la plaza, la biblioteca, pero aquí en la comunión de los santos no, hasta que prueben que de verdad son santos. ¿Me entendéis? No es menospreciarles, es protegernos. Porque hay terroristas, no solo donde yo vivo, aquí en España también. No vaya a ser que entre un terrorista, y todos morimos. Nosotros nos vamos al cielo. Pero ¿quién va a testificar a toda la gente que queda acá viva? Es mejor estar vivos. ¿De acuerdo? La zona de Giri Maja es justo esta, que está repartida básicamente entre 2 países, Mauritania y Malí. Y pegadito a Senegal a veces hay algunos que viajan por ahí y ven dónde está Dakar. Entonces de Dakar a donde yo vivo, que es a 100 kilómetros al norte de CAI, hay cerca de 1000 kilómetros, es verdad. Y la ruta en Malí no está asfaltada, así que toma más tiempo recorrerla. La ruta en Senegal sí está asfaltada en buen estado y ahí se puede correr rápidamente esos 800 y algo de kilómetros. ¿Ubicados? ¿Sabéis más o menos dónde vivo? ¿Queréis venir a visitarme en algún momento? El deseo de visitarme no significa que vas a visitarme. Hombre, si no tienes el dinero para tomar el vuelo, pues no puedes. O sea, no hay que cruzar a nado el Mediterráneo ni pasar el desierto. No. Entonces, el deseo de visitarme es un agrado para nosotros, pero es Dios el que va a confirmar que vienes finalmente. No depende de que tu deseo puede cumplirse o no. ¿De acuerdo? Ahí vemos Mauritania, que es una república islámica. Toda persona que es nacida en ese lugar no puede practicar otra religión, solamente el Islam. Pero gracias a Dios hay algunos que son creyentes. ¿Algunos son en qué? Algunos que hablan Hassanía, que es un dialecto del árabe, y también algunos que hablan Pular. En medio de los que hablan Pular hay un movimiento de pueblos. No solamente hay creyentes en Mauritania, sino en Senegal, en Malí y en otros países, inclusive en Chad. Oremos por este grupo étnico, está creciendo. Allí vivo, la aldea de la colina, porque efectivamente hay una colina. Piedras volcánicas y hacia la derecha está mi casa, vuestra casa.
Necesito ayuda. Porfa, que no me funciona a mí. ¿Ven sus ropas? Es la boda de mi sobrina adoptiva. Hay mucho gozo. Está el tambor, sus ritmos, ¿qué? Y las danzas. Son danzas tipo folclóricas, porque al observarlo notaréis que son los mismos movimientos. No están haciendo algo raro, espontáneo. Es el mismo movimiento. Exacto. Los hombres normalmente no pueden danzar así, porque llega un momento en que te caes, pierdes el equilibrio. Se nota así, pero cuando comienzas pierdes el equilibrio. Yo lo he intentado y yo no voy a caer en público. Raros hombres lo pueden danzar así. Sí, vamos a la siguiente. Está bien, esto está con vosotros y lo podéis ver en otra oportunidad, pero era solo para que mirases algo de los Sonic en video. Doy gracias a Dios porque Él proveyó este vehículo. A pesar de tener terroristas, he podido salir y no vi terroristas ni militares que pueden disparar a cualquiera. Y ladrones también violentos. Nada, llegué a la ciudad de Cai y luego viajé en avión. Y Dios proveyó lo necesario para llegar a la capital de Senegal en avión, porque hay terroristas. Entonces una iglesia ofrendó lo necesario para poder viajar en avión, que yo no lo tenía, pero Dios lo dio y yo feliz. Aquellos que están en casa, buscad en vuestros móviles o Biblias este texto que está en Colosenses capítulo 4 y nosotros hacemos lo mismo acá. Si queréis buscarlo y ver la versión que tienes, pero es la misma idea de lo que está proyectado acá. Os digo que el apóstol Pablo estaba encarcelado en este momento en Roma y desde allí ha recibido noticias y él escribe 4 cartas importantes. ¿Cuáles son? Efesios, Colosenses, esta carta, Filipenses y Filemón. Todas estas cartas fueron escritas por el apóstol Pablo casi simultáneamente y fueron comunicadas a personas y a iglesias. Y cuando llegaba a una iglesia, la idea es que llegase a otras iglesias también. Y nos ha llegado a nosotros. Gloria a Dios por esto. Y es palabra de Dios, es alimento para nuestra alma y nuestro espíritu. Y vamos a leerlo. Hay varias versiones, lo sé, pero leamos esta. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre solícito por vosotros en oraciones, para que estéis firmes, perfectos y cumplidos en todo lo que Dios quiere. Porque le doy testimonio que tiene gran celo, otra versión, profundo interés por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Cierra tus ojos y ora para que este tiempo sea nutritivo para cada uno de nosotros. Oremos. Señor, tu palabra ha sido leída y solo buscamos de ti, Señor, que nos alimentes de tal forma que nuestra alma y nuestro espíritu crezcan para ser más parecidos a Jesús. Guíanos en este tiempo. Sabemos que tu Santo Espíritu está aquí, está en nosotros, mora en nosotros y Él nos guía a toda la verdad. Quita todo error y guíanos a la verdad. Queremos aprender de ti, Señor, y ser mejores. Por los méritos de Jesús. Amén. Colosas era una ciudad importante, inclusive antes de que el apóstol Pablo, bueno, él no llegó ahí, pero antes de que él estuviese cerca en Éfeso y antes de que hubiese cristianos en ese lugar. Luego, a través de un terremoto, se trasladó a otro lugar y han hecho excavaciones y se han encontrado ruinas. O sea, es verdad, Colosas existió y hubo una iglesia allí por cierto tiempo. Ellos son frigios, esta es la lengua que hablaban, y cuando imaginamos Turquía, ellos están en la parte superior de Turquía y estaban en diferentes lugares. Pero en Colosas no solamente habían frigios, sino también gente que hablaba latín, que eran romanos, gente que hablaba griego, y los judíos que se trasladaron desde Tierra Santa a diferentes localidades. Una mezcla, ¿no? Una ciudad un tanto cosmopolita y por lo tanto había influencias de todos estos grupos étnicos en la iglesia. ¿Cómo era la iglesia? La iglesia en ese momento estaba sufriendo un problema. Las filosofías de los paganos estaban influyendo dentro de la iglesia.
Los judíos que eran extremistas estaban influyendo en la iglesia. Por ejemplo, porque la carta así lo dice, exigiendo que todo gentil, todo no judío, fuese hombre, fuese circuncidado porque la ley de Moisés así lo exigía, cuando esta ley era aplicada únicamente a los judíos. Entonces los gentiles no estaban obligados para hacer esto. Por lo tanto, en el Nuevo Testamento se libera a la iglesia de estas prácticas, porque a libertad nos llamó el Señor. Y no es la circuncisión física la que cuenta, sino que la más importante es la circuncisión espiritual, que haya un corte con el pecado, que estemos crucificados juntamente con Cristo y estemos plenamente identificados con Él. La circuncisión fue dada temporalmente con propósitos santos y buenos, para que el pueblo de Israel recordase la verdad y que estaban en pacto para con Dios. Y hoy celebramos no el antiguo pacto, sino el y eterno pacto en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, donde la circuncisión no tiene cabida. Si alguien quiere circuncidar si alguien quiere circuncidar a su hijo, lo puede hacer. No tiene un valor espiritual. Es algo médico, de salud, y es posible. Si no lo quieres hacer, no lo debes hacer y respetamos cualquier posición. Pero Cristo es supremo y esta es la solución a muchos problemas que se dan en nuestras personas, en nuestras familias y en cualquier iglesia. Eso es lo que propone el Espíritu Santo a Pablo y Pablo lo comunicó a ellos. El que manda es, ayudadme, ¿quién gobierna? Claro, o sea, si reconocemos que Jesucristo es rey, se solucionan los problemas. Porque mi voluntad ya no tiene preeminencia, ya no tiene fuerza. Es la voluntad de Dios la que se convierte en lo supremo y es lo que nosotros obedecemos. Y esa es la solución para cualquier problema. Amén. ¿De acuerdo? ¿Estáis de acuerdo? Si alguien no está de acuerdo, que me lo diga, porfa. Y si estás viéndome en casa, escríbenos y te vamos a responder después. Pero hay libertad, expresaros. El nombre de Epafras es interesante, tiene todas esas definiciones que ya estás leyendo, y yo no sé quién le gustaría poner Epafras a su hijo o sugerir que su primer nieto se llame Epafras. Es un nombre poco común, no sé si alguien lo ha escuchado a alguien en España o por ahí que se llame Epafras, pero curiosamente su nombre es bonito. ¿Quieres decir algunas definiciones? ¿Algunos que lo digan? ¿Que está escrito allí? ¿Fuerte? Simpático, muy bien, bonito. Encantador, bello. Eso, ¿le vas a poner Epafras? Es un nombre cuyo significado es bonito. En griego, pues. En castellano como que no suena tan bonito, pero es bonito. Y eso me hizo pensar cuando habla de la espuma, cuando hace calor, tomamos un té frío y le ponen algo de espuma, es para embellecerlo. En África Occidental o aquí en Europa, cuando hay musulmanes o gente de esa zona, no necesariamente musulmanes, hacen un té verde de China y siempre le ponen un movimiento para que haya espuma. Si no hay espuma, no se bebe. La espuma representa belleza y es el mismo significado de Epafras. ¿Sí? Ya sabemos qué significa Epafras. Hombre, hay que pedir ayuda. Eso. Cuando yo digo la palabra esclavitud, como que no suena algo bonito. ¿Qué tiene que ver la esclavitud con la cristiandad? Quizás digas nada, pero hoy vamos a reflexionar y descubrir que sí, está muy relacionado. Estas dos personas nacieron en la aldea de la colina, allá en Malí, en África Occidental, en Guirimaja, pero se han trasladado y viven en España. Uno vive en Barcelona, pero en ese momento nos encontramos en Las Palmas, en Gran Canaria. Ellos son considerados dentro de la cultura sonique como descendientes de esclavos, cautivos. Es algo que se ha mantenido de generación en generación, aunque sea ilegal, pero en fin, ellos lo mantienen en la costumbre de los sonique.
La única restricción que ellos tienen al ser considerados esclavos es que no pueden casarse ni con los nobles, el jefe de aldea, el imam, toda esa gente que se considera noble, ni con las personas de casta. Hay herreros, hay zapateros y otras personas más. Ellos tienen restricciones también de bodas, y si queréis entender todo esto entre los sonique, hablar con un sonique por WhatsApp, que algunos hablan castellano, y os va a dar más detalles, que yo no tengo mucho tiempo hoy. Lo importante es reconocer que los esclavos no pueden casarse ni con los nobles ni con los herreros y trovadores y todo esto. Esa es la única restricción. No tienen que trabajar duramente a favor del noble, que luego los protege en caso de guerra. Eso sucedía antes, pero eso ya se abolió, se cambió. Y el único noble que estaba ahí era yo. No por nacimiento, sino por adopción. Entonces yo llegué a la casa del jefe de aldea, que es noble, y me dio su apellido, que es de noble. Así que si vas y te dan un nombre, un apellido, entonces puede ser apellido o de esclavo, o de gente de casta, o de noble. A mí me correspondió de noble, y bueno, soy noble. Y eso significa que tengo esclavos. Tengo esclavos. Ahora, mis dos esclavas que llegan a cocinar para Navidad, lo hacían antes, que ya aprendí la lección, no. Entonces llegan a cocinar, yo saco todo lo necesario, hay que cocinar arroz, carne, todo esto. Ellas cocinan, la tercera parte de lo que ellas cocinan sale en mi presencia, yo viéndolo, a la casa de ellas. La tercera parte. Ellas no comen en su casa con esa tercera parte de la comida, comen lo que quieran, mucha carne, por cierto, ahí. Entonces a mí no me conviene tener esclavas, ellas salen ganando. Y luego me dicen, cuando vayas a la ciudad, acuérdate de comprarnos telas o vestidos o esto, y me llaman y yo, no vale la pena tener esclavos. No, entonces ya no, ellos somos sus esclavas. Y claro, que les conviene, hombre. Pero en fin, algo de los soninque. Epafras, no lo sabemos con exactitud, pero probablemente él estuvo presente, aunque sea en los últimos días, cuando el apóstol Pablo estaba en Éfeso, en la escuela, la Universidad de Tirano, y era el profesor estrella, y donde compartía mucha información del Antiguo Testamento y mostraba que Jesús era el Mesías. Evangelizaba, preparaba evangelistas, y Epafras probablemente estuvo ahí, no lo sabemos, pero quizás fue ahí donde se encontraron, y luego Epafras salió de allí y se convirtió en un siervo fiel y colaboró con el apóstol Pablo. La palabra siervo en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento es doulos. Yo creo que algunos lo han escuchado. Doulos significa esclavo, literalmente. Esto se refiere no solamente a Epafras, sino también al apóstol Pablo. Él se llama siervo de Jesucristo. Se está llamando esclavo de Jesucristo. En algunas traducciones se pone siervo. Y nosotros somos esclavos de Jesucristo. Es una palabra que no nos suena, nos gusta más decir siervo, como que da un estatus un poco glorioso. Pero la palabra de Dios está diciendo que nosotros somos esclavos de Jesucristo. Nosotros no hacemos nuestra voluntad, sino que hacemos realidad la voluntad de ser esclavo. Somos esclavos de Jesucristo. Es verdad, Él nos llama hijos, somos hijos adoptivos, claro. Nos llama amigos porque conocemos su voluntad, pero no dejamos y no perdemos ese estatus de siervos o de esclavos. Amén. Es diferente, pero es la verdad. Cuando tú llamas a Jesús Señor, estás llamándote a ti mismo esclavo. Cada vez que adoramos a Dios y decimos, tú eres el Señor, yo soy el siervo, el esclavo, y yo tengo que obedecer. Esa es mi posición. Es un honor, porque antes de mi redención, antes de tu redención, éramos esclavos de Satanás y del mundo y de la carne. Y Él ha roto eso. Y nos ha sacado de ese mercado de esclavitud. Esa es la redención. La compra con la sangre de Jesucristo. Y cuando Dios
nos compra, nosotros le pertenecemos ¿a quién? A Dios. Entonces somos propiedad de Él, somos esclavos y debemos hacer su voluntad. Celebramos Semana Santa hace muy poco, bueno, hace una semana, y pensamos, ¿no?, en la pasión de Cristo. Y recordad ese momento en que Él se tiene que enfrentar a la cruz y ora, Padre, si es posible, quita este sufrimiento de mí. Si hay alguna alternativa, quítalo. Pero Jesús termina diciendo, no se haga, sino, ¿es esta tu oración? Y que es más fácil decir, Señor, yo quiero esto, esto, eso. Tienes todo el listado, le comunicas todo lo que tú quieras y que se haga mi voluntad. Y no llegamos necesariamente a la presencia de Dios diciendo, yo no quiero que respondas mis deseos, Señor. Yo quiero que tu deseo se haga realidad en mi vida. Tenemos derecho a pedir. Orar es hablar con Dios y podemos expresar todo, todo. Nuestras emociones, sentimientos, estamos en cólera contra alguien. Dilo todo, Él quiere escucharte. Y podemos orar todo el tiempo que quieras, pero recordad, si algo anhela Dios, es escuchar tu corazón diciéndole, yo quiero que tu voluntad, que se cumple perfectamente en el cielo, se haga realidad en la tierra. Que tu deseo, Dios, se haga realidad en mi vida y no mi deseo. Él escucha esto y nuestro Padre Celestial se llena de gozo y dice, sí, esa relación de padre e hijo la hemos fortalecido. ¿Me entiendes? Estamos en la misma onda. Eso quiere Dios. ¿Lo quieres tú también? ¿Lo quieres? Dilo. No se haga mi voluntad, no se haga mi deseo, sino tu deseo, Dios. Dilo. Ahora, claro, o sea, aquí hay que ser honesto. Si no eres sincero, no vale la pena. A mí me puedes engañar, pero a Dios no. Que se haga tu voluntad, oh Dios, y no mi deseo. Eso es lo que Dios quiere que expresemos a cada momento y que lo vivamos, porque somos esclavos. No hay forma de quitarnos esto, va a durar toda la eternidad. Epafras era siervo de Dios, pero también era comunicador. O sea, luego de formarse, creo yo, con Pablo, él regresa a Colosas y no solamente compartió el evangelio allí, sino en otros lugares. Él dijo, no se haga mi deseo, sino tu deseo. ¿Qué desea Dios? Que hablemos la verdad. A veces yo no deseo eso. Hoy estoy cansado, hoy estoy medio enfermo. Pero el deseo de Dios es, aunque yo esté cansado o enfermo, yo hable la verdad. Yo tengo que decir algo. Y a veces es muy poco lo que tengo que decir, pero debo decirlo, debo ser obediente. Una vez estaba, bueno, mi primera malaria, inolvidable, estaba yo en el suelo tirado, no podía comer porque sabía horrible la comida, todo sabía amargo, el agua sabía amarga, una debilidad extrema. En esos momentos, si se prolonga, uno puede morir. O sea, va al cerebro y desapareces. Una de mis mamás adoptivas de la aldea vino y me dio una comida que es un alimento nutritivo y que también ayuda en el proceso de sanidad. Desde ese día, ella es mi madre en la aldea. Si yo voy a verla, conversamos como madre e hijo, me regala cosas, me da comida, ella me conoce. Cuando mi verdadera madre estuvo en la aldea, ellas dos hicieron como un pacto invisible, porque no se entendían, pero hicieron un pacto invisible. Mi madre dijo, yo no puedo ser mamá de él a distancia, y ella dijo, bueno, yo voy a sustituirte, y esa relación la tenemos y es hermosa. Uno de sus hijos es un muy buen amigo mío y he compartido el evangelio con él. Estaba muy cansado ese día. En el puesto de salud había mucha tensión y lo que yo quería era cerrar la puerta, aunque era las 3 de la tarde, no era la noche, yo no quería ver a nadie. Él llega y toca. Yo, ¿quién es? Espero que te vayas. Y no, lo dejé entrar y él dijo, yo tengo mi corazón muy duro, muy pesado, hay pesadez en mí. Y yo dije simplemente, bueno, ora a Dios. Y yo acostado sin verlo, yo estaba cansado.
ora a Dios y dile que se quite eso en el nombre de Jesús. Y oró y lo dijo. Y me dice, ahora siento que ya no estoy pesado. Y yo, ¿qué ha pasado aquí? Entonces yo me incorporo y regreso en mí y digo, ¿qué ha pasado exactamente? ¿Cómo te sientes? Me lo explica y luego oramos. Y eso fue clave para su conversión. A veces cuando estás fatigado o cansado es el momento de decir, no se haga mi deseo de dormir o de descansar, sino tu deseo, Dios, que Él quiere que hablemos, testifiquemos, ayudemos, dar una milla más. Amén. A veces yo quiero dormir, pero no hay que dormir, hay que conversar, hay que dar una milla más. Aparte de comunicador, él fue maestro y qué bueno saber que tanto tú como yo podemos, además de conocer el Evangelio, porque ya lo conocemos, además de tener esa relación íntima con el Señor, además de evangelizar y hacer todo esto, poder ser maestro a otros. Si no eres maestro, eres un aprendiz, pero de aprendiz vas a llegar a ser maestro en algún momento y a veces es algo muy rápido. Solo tenemos que estar dispuestos y comunicar. Y algo habrá hecho Epafras y llegó a la cárcel. ¿Y qué imaginas que él hizo? Predicar el Evangelio. Y la verdad la comunicó, pero era contrario a lo que estipulaban los romanos y a la cárcel llegó a parar con Pablo. Y ahí le comentaba cómo estaba la fe, el amor y la esperanza de los colosenses y Pablo se alegró enormemente. Y orar es importante. Estoy aquí en Dakar, en una mezquita, bueno, no dentro, pero al lado, una mezquita gigante, y así hay muchas mezquitas en el mundo islámico. Y si algo tenemos que hacer, no solo acá, sino allá, es orar. Oremos por los musulmanes, para que la bendición que Dios ha prometido desde el tiempo de Abraham caiga sobre ellos. Amén. Esa bendición es que conozcan a Jesucristo, el verdadero Mesías, el Rey, el Señor, y sean salvos. Dentro de un mes y algunos días celebrarán los musulmanes la fiesta del Cordero. Es muy importante, si tienes amigos musulmanes, que aceptes su invitación a comer con ellos. Y si no te invitan a comer, pregúntale, ¿tienes alguna fiesta importante en estos próximos días? A mí me gustaría conocer más. Te va a invitar. Ve, y disfruta de la comida, de la bebida, de la presencia con ellos. Si tienes la oportunidad, porque conoces Génesis, de explicar con algo de detalles la historia de Abraham y su hijo, quien debía morir, pero que fue rescatado por un cordero, un carnero que viene de Dios. ¿Ves el simbolismo? Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Es la historia más importante que estas personas que están perdidas con otros budistas, hinduistas y ateos y secularistas necesitan escuchar. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Antes el pecado era cubierto, pero ahora que vino Cristo, su sangre preciosa, sangre perfecta, quita el pecado de todo el mundo. Ha quitado nuestro pecado y tiene la capacidad de quitar el pecado también de los musulmanes y de todos aquellos que aún no han creído. Pero tenemos que comunicarlo. Y esta fiesta es importante, así que si no te invitan, hazte invitar. Y comparte con sencillez, sin complicarte, tu testimonio, tu vivencia y que logren reconocer que sin un sacrificio perfecto no pueden ir al cielo. Podrán rezar 5 veces al día, ayunar durante el Ramadán a su estilo, porque no es ayuno. Comen 3 o 4 veces más de lo que comen cualquier otro mes. De que ayunar, no están ayunando, pero en fin, hacen todo esto para acercarse a Alá y para poder ir al paraíso. Y no lo van a lograr por obras, es solamente por el sacrificio de Cristo Jesús. Y la fiesta del Cordero, nosotros lo utilizamos allá. Yo como carne todas las casas y les hablo. Sugerencia, no mencionen el nombre de Isaac por aquello que ellos sean muy susceptibles. Ellos piensan que fue Ismael, el hijo de Abraham, que tenía que ser sacrificado. Pero nosotros no nos detenemos con esos pequeños detalles. El hijo de Abraham, lo más importante es que Dios proveyó el sustituto. Dios ha provisto el Salvador de nuestras vidas. Amén.
Así que seamos comunicadores de estas verdades, oremos por ellos, con ellos, para que entiendan estas verdades y hayan cambios. Yo creo que no soy yo el que lo está pasando. Lo voy a dejar, que alguien más lo pase. Siguiente, que no me funciona. Cuando pienso en la voluntad de Dios y si pensamos, ¿no? ¿Qué desea Dios? Él desea por lo menos 3 cosas. Por cuestión de tiempo, solo 3, que hay más. ¿Cuál sería la primera? No. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué desea Dios? Mi santificación. Porque la Biblia lo dice en 1 Tesalonicenses 4:3. Porque la voluntad de Dios es... ¿Quién no necesita la santificación? ¿Nadie ha levantado la mano? Perfecto. No, todos necesitamos. El que esté perfecto no estaría en el planeta Tierra, estaría con Dios. Nosotros somos imperfectos y es por eso que estamos en un proceso de santificación. Ahora nos damos cuenta de los pecados o las debilidades de las situaciones específicas a lo largo de nuestra vida. No lo conocemos todo, pero en el momento en que el Espíritu Santo muestra algo, hay que corregirlo y santificarnos. Yo soy santo, dice el Señor. Por lo tanto, sed santos. Debemos crecer en santidad. Debemos crecer en perfección, en madurez, porque esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y en la comunidad de creyentes nos ayudamos también. Porque aquí cuando hablamos y compartimos nos damos cuenta, yo siento que esa es una debilidad de mi hermano. ¿Qué hago yo? ¿Guardar el secreto o hablar con él? Hablar con él para ayudarle, para que él crezca en santidad. En mi caso personal, cuando yo soy bajo presión, mi voz comienza a cambiar. Cuando ves que mi voz comienza a cambiar, me paras en seco, que yo no me estoy dando cuenta, y me pongo agresivo. Puedo ser muy violento, solo con mi voz. O sea, la gente lo percibe, yo no, porque estoy enojado por algo y yo necesito la comunidad de fe, amigos que me ayuden en ese momento, me llamen la atención para que yo trabaje eso y pueda ser mejor. Y yo debo crecer en santidad. Y como saben que mi pecado favorito es la gula, que comer, por eso soy diabético. Entonces, cuando hay mucha comida y yo quiero comer, ayúdame. Dice, Jero, recuerda. Entonces, yo sé que en Andalucía se ofrece mucha comida y yo lo aprecio, pero a veces a mí me tienen que limitar, porque si no, la insulina no me va a ayudar. Tenemos que ayudarnos unos a otros a mejorar, a parecernos más a Jesús. Y es muy bonito estar en la iglesia. Nosotros tenemos ese privilegio. Amén. ¿Vas a crecer en santidad? ¿Vas a ayudar a otros a que crezcan en santidad? Es importante. No nos enojemos. Siempre hay que hacer la exhortación con amor, pero si no es con tanto amor, no te enojes. No le salió tanto amor, pero acepta la crítica y que sea una crítica constructiva, porque todos debemos mejorar. Nadie es perfecto. El único perfecto es Jesús, es Dios. Nosotros tenemos que crecer en perfección. Amén. Los que están en casa, digan amén también. No, antes. La segunda, aunque ya lo hemos mencionado, ¿qué desea Dios? Además de la santidad, Él ha dicho, id y predicar el Evangelio. ¿Tenemos opción de no predicar? No es opcional, a menos de que quieras desobedecer, pero como nosotros no desobedecemos, ninguno desobedece, entonces hay que predicar el Evangelio. No, eso no significa que tienes que ir a la plaza y comenzar a gritar y hacer cosas que tal vez no necesitas hacer. Si nunca has compartido el Evangelio con alguien, busca a otra persona que sí lo ha hecho y hacedlo juntos o juntas. Hay muchas formas de evangelizar, hay muchas estrategias. Hay que ser creativos y hay que hacerlo juntos, siempre con oración. Haciendo encuestas, repartiendo alimentos o vestidos, y tú tienes la oportunidad de hablar de Jesús, invitando gente a tu casa a comer. Hay muchas formas de compartir las buenas nuevas del Evangelio. Si ya tienes amigos que no son cristianos, esa es la meta, que ellos conozcan la verdad. Y si tú no puedes hablar, pon un video.
Hay un montón de videos que hablan de Jesús. Y si son mujeres, el video de la perspectiva de María Magdalena. Todo esto se puede utilizar. Las preguntas, evangelismo explosivo, los 5 colores. Hay muchas maneras de compartir el evangelio. Conoce todo lo que puedas y ponlo en práctica. Amén. Hay que obedecer y hay que hacerlo. Y hay un montón de gente aquí que todavía no es cristiana y si se mueren no tienen oportunidad de ir al cielo. De ti depende su destino, su futuro. Amén. Niños, jóvenes, adultos, todos compartiendo el evangelio de manera creativa, aunque no tengas el don de evangelismo. Hay que hacer trabajo de evangelista. Tercero, Mateo 28, 18 al 20. Toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id o yendo a ser discípulos o doctrinad a los gentiles, a todos los pueblos, bautizándoles en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y la iglesia dice, amén. Cristo está con nosotros siempre, 24/7, Él no nos abandona. A través de su Santo Espíritu está siempre con nosotros. Y Él nos ordena ir y hacer discípulos, tomando en cuenta su descripción o su realidad sociocultural. Si estoy hablando con un gitano, no puedo pretender que es un vasco, no me va a entender. Tengo que hablar sabiendo quién es él y tomando en cuenta cómo es él o ella, y así va a ser discipulada correctamente. Si estoy hablando con un musulmán, también tengo que tener en cuenta que es musulmán. Probablemente tenga que usar, las mujeres usar el velo. Tenemos que entender estas diferencias culturales para ser más efectivos en discipulado. ¿Me entiendes? ¿Estás de acuerdo? Muy bien. Son 3 maneras de que mostramos que somos siervos, que somos esclavos, obedeciendo a Dios. Santificándonos más, evangelizando mucho mejor y discipulando correctamente. Amén. Yo tengo un muy buen amigo. Él no aceptó a Cristo conmigo, pero conocí a la persona que le ayudó. Si quieres conocer su testimonio, me escribes por WhatsApp y te lo cuento. Pero cuando ya era creyente, dando sus primeros pasos, le he invitado a venir a mi aldea y vino un par de semanas. Y ahí tuvimos un tiempo muy bonito. Porque discipulado es simplemente transferir lo bueno que Dios te ha dado a otra persona. Entonces tuvimos tiempo de orar, compartir la palabra, evangelizar un poco, que tenía un poco de temor y tenía algunas enfermedades, luego se sanó. En ese momento no tenía canas. Entonces eso fue hace mucho. Ahora sí tengo canas. Y él también tiene canas. Él es responsable de 100 pastores en Malí. Se ha casado, tiene 2 hijos, tiene una oficina hermosa. Él está trabajando para que Israel tenga una embajada en Malí. Él ha permitido que pastores y otros creyentes de Malí puedan viajar a Tierra Santa y conocer. Y Dios lo está utilizando de una manera impresionante. O sea, cuando yo lo conocí, no imaginaba que pocos años después esto iba a suceder con él. Él se llama Pablo, es como el apóstol Pablo. Él no tiene miedo a nada y Dios lo usa. Cuando él habla, hasta las paredes tiemblan. Es impresionante cómo Dios lo usa. Si te gustaría conocerlo, o vas a Bamako, que es complicado ahora por la inseguridad, o lo traes acá. Hombre, vendría con gusto, solo que él no sabe castellano. Pero conocer a Pablo sería impresionante. Es un muy buen amigo mío. Discipular. Estos son los ¿qué? Nos sentamos en alfombras como estas y así yo discipulo a la gente. Los primeros 2 creyentes de la aldea están con Jesús en este momento, pero antes de que fuesen, teníamos esos ratos en alfombras con el texto bíblico en ¿qué? En francés, en árabe, y hablábamos, compartíamos y aplicábamos el mensaje y queríamos que otros también se uniesen. Luego de fallecer estos 2, otros 2 se han convertido y huyeron por su vida a Francia. Y los voy a visitar por lo menos a uno próximamente. Pero gracias a Dios que hay algunos que toman decisión por Cristo. Pero si los dejamos así, no van a crecer tan rápido. Tenemos que discipularles de una manera creativa. Siguiente.
1997 fue tomada esta foto. Esto representa el programa de alfabetización que nosotros desarrollábamos. Esos eran los animadores de alfabetización. No queríamos alcanzar a los niños para Cristo, específicamente porque eso es complicado allá. Si un niño, una persona menor de 18 años se convierte y el padre o el responsable descubre que tú lo hiciste, simple y sencillamente vas a la cárcel o mueres. Que ellos tienen formas de acabar con tu vida. Son musulmanes. Pero era alcanzar, perdón, a estos, que ellos entendiesen mejor la verdad y ellos podían comunicarlo a las otras personas. Entonces, discipulado multiplicando. El que tiene la gorra blanca, que está abajo hacia su derecha, él no es Soninke, él se llama Ángel y en este momento es el encargado del puesto de salud. Este puesto de salud se llama Bethesda y yo soy su asesor, porque somos amigos. Yo le asesoro poco, pero él está allí siendo luz en este momento en la aldea, rodeado de terroristas con su equipo integrado por 14 personas, una de las cuales soy yo. La otra persona es de Estados Unidos y por razones de seguridad está en Estados Unidos. No puede estar en África ahora, pero yo sí regreso. Y si me capturan, los voy a evangelizar, ya está. Siguiente. El primer Soninke que tomó decisión por Cristo es él, Hamidou, el cual he dicho recientemente que ha fallecido, pero lo veremos en el cielo. Y sacamos tiempo de calidad para leer la Biblia, para aprenderla de memoria y otras cosas más. Pero yo quiero que esta presentación se queda y si estás en casa lo podrás obtener completamente gratis. Pero yo creo que cierres tus ojos un momento. Yo sé que el tiempo avanza y lo importante es que tú tengas una comunicación con Dios en este momento y confirmes si de verdad quieres ser esclavo de Jesucristo, siervo de Dios. Y estás dispuesto a hacer su voluntad, sea la que sea. A veces hacer la voluntad de Dios implica sufrir persecución o dolor, renuncia. Pero hacer la voluntad de Dios es lo mejor.